bendiga grandemente a mi bella gente en este día. Hoy traigo una enseñanza que quiero impartirles y sin duda poder bendecirles. Hoy traigo el tema, el cual titulo La importancia o los beneficios, mejor dicho, de hablar en lenguas. Cada vez que hablamos de este tema o mencionamos el hablar en lenguas o hablar en el Espíritu, como el apóstol Pablo lo menciona, muchas veces entramos en nuestra confusión porque decimos, ¿para qué voy a hablar en lenguas? No todos van a hablar en lenguas. ¿Para qué las voy a hablar si no las comprendo? Etcétera. Pero tenemos que entender que el hablar en lenguas es un idioma divino que viene de parte del cielo. Si uno se pone a estudiar inglés, tiene que ir a una academia. Si uno se pone a hablar francés, tiene que ir a una academia para aprenderlo. Pero cuando hablamos de poder hablar en el idioma del cielo, no es algo que se puede aprender en una biblioteca común y corriente, ni en las más hermosas y prestigiosas, porque el idioma de hablar en lengua solamente el Espíritu Santo lo puede entregar. Es un idioma que nadie puede comprender y por eso el Señor lo trae a nuestra vida a través del Espíritu Santo y que es un beneficio importantísimo. Hoy, como la Iglesia de Cristo, debemos aprender a orar en el Espíritu. No solamente se ora en el Espíritu cuando hablamos en castellano, que hay un momento donde hay un factor humano, pero también hay un factor divino. Es cuando estamos orando y en un momento sentimos que Dios se mete en nuestra oración y comenzamos a interceder y a orar y a guerrear aún en el lenguaje español. Pero también el lenguaje de hablar en lenguas es algo que nos va a beneficiar en gran manera y que la Iglesia de Cristo tiene que volver a ese anhelo y a ese deseo de poder ser bautizados por el Espíritu Santo. Y acompáñame a 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y acá vemos al apóstol Pablo dando una enseñanza de la importancia, habla del profetizar, más adelante habla incluso de los cánticos espirituales, algo que también la iglesia ha perdido y que tenemos que retomar. Pero yo quiero hacer énfasis en los beneficios de hablar en lenguas. Como dije, es un idioma, número uno, que viene de parte del cielo, que viene del corazón de Dios, que Dios nos bautiza en el Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 en adelante que cuando vino el Espíritu Santo, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Algo que tenemos que entender es que si hubo un dilema en la iglesia, de que se discutió de que el hablar en lenguas no era para todos, pero la Escritura me dice en el libro de Hechos que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que todos hablaban lenguas repartidas de fuego como el Espíritu Santo les daba a que hablasen. Yo creo que tenemos que tener la pasión para que el Espíritu Santo nos pueda bautizar. El hablar en lenguas no es para algunos, el hablar en lengua es para todos aquellos que anhelan el poder de Dios, que anhelan la presencia de Dios. Y el hablar en lenguas o el orar en lenguas obviamente tiene un poder aún mayor que incluso cuando oramos en castellano. Y alguien podría decir, pero ¿por qué tenemos un poder mayor cuando oramos en lenguas más que en castellano? Porque tenemos que entender que cuando uno habla en las lenguas española o en la lengua natal que tenemos, nuestra mente siempre se va a ir a que se... ¿Cómo se diría la palabra? Te distraes. Fíjate, cuando tú estás orando en lenguas, hay un momento en el cual estás empezando a orar por la familia y terminas acordándote del perro. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va, nos distraemos. Pero cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo. Por eso el libro de Romanos capítulo 8 empieza a hablar y dice que cuando nosotros oramos en nuestra debilidad,
no sabemos cómo orar muchas veces, y esto nos ha sucedido. A veces repetimos palabra tras palabra, tenemos una lista y no salimos de ese repertorio que hemos creado. Pero la Escritura dice en Romanos 8 que cuando nosotros oramos en lenguas, en el Espíritu Santo toma nuestra oración y Él comienza a interceder por nosotros delante del trono del Padre conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y no sabemos cuál es la voluntad de Dios y comenzamos a pedir cosas y a decir cosas que no están bajo la perfecta voluntad de Dios, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo, Él mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con gemidos que nadie entiende. Cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, y quiero resaltar esto, en momentos de debilidad, cuando tú no sabes cómo orar, cuando tú no sabes qué decirle a Dios o estás en una situación muy difícil, arrodíllate y comienza a hablar en lenguas. Y cuando hablas en lenguas, el Espíritu Santo tomará tu oración y la llevará delante del trono de justicia y Él mismo comenzará a interceder por ti. A veces esperamos que la gente ore por nosotros. A veces vamos a querer que los intercesores estén orando por nosotros, pero la realidad es que no estarán las 24 horas a nuestro lado para ayudarnos a orar. Pero nosotros tenemos al mejor intercesor del mundo, de todas las naciones, de todo el universo, y es el Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a orar, Él toma nuestra oración y Él comienza, dice la Escritura, a interceder por nosotros. Nosotros hablamos con Él sin interrupciones. Es ahí donde el lenguaje del cielo se une con el lenguaje de la tierra y viceversa. Hay gente que le da vergüenza a veces hablar en lenguas. Hay gente que dice, bueno, solamente cuando esté arrodillado voy a hablar en lenguas. No, porque con Dios se habla en todo momento. Hay momentos en el cual yo estoy por la calle y comienzo a hablar en lenguas. Hay tantos locos sueltos por ahí que yo digo, ¿qué más da? Que yo hable en lenguas, estoy hablando con Dios. Hay gente que habla sola, que no está bien psicológicamente, no está bien en su mente, en su vida. Pero nosotros no nos tiene que dar vergüenza el poder hablar en lenguas. No digo que estemos gritando en medio de la calle, pero sí que podamos estar hablando en lenguas, estando en comunión con el Señor. Estamos en nuestra casa, en el trabajo. Nada puede impedir nuestro lenguaje, el tener la comunicación con Dios, porque es el lenguaje de Él. Por eso dice la Escritura en el libro de Hechos que cuando el Espíritu Santo vino, fueron todos bautizados y hablaban nuevas lenguas según el Espíritu les daba a que hablase. Entonces es muy importante que entendamos que otro de los puntos es que cuando nosotros hablamos en lengua, el beneficio es que hablamos directamente con Dios. No hay interrupciones, no va a haber distracciones. Nuestra oración va a subir delante de Dios con olor fragante. Otro punto que podemos ver en la Escritura dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Qué es edificar? Edificar es algo que se construye bajo una base ya hecha. La base es la palabra, la base es Jesucristo, la base es nuestra fe, la base es nuestra salvación. Pero dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Esto también nos habla de que edificar es crecer, es aumentar, es añadir, es levantar. Y viene también del griego que significa estar enchufado. Gloria a Dios. Esto es como cuando uno enchufa una batería y comienza la batería a recargarse. Esto significa edificarse a sí mismo. En otras palabras, cuando tú hablas en lenguas, te llenarás del poder de Dios en tu vida. Habrá un poder. Habrá un rompimiento en tu alma, en tu espíritu. El poder de Dios vendrá sobre ti. Cuando tú hablas en lenguas, no solamente viene el poder, sino que comienzas a crecer. Por eso Pablo en un momento les dice a la iglesia, ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía siguen siendo niños fluctuantes espiritualmente. Cuando nosotros crecemos es cuando nos edificamos y nos edificamos de adentro hacia afuera.
quieres crecer, quieres tener aún más sabiduría, quieres alcanzar madurez, quieres estar lleno del poder de Dios, habla en lenguas. A mí me gusta muchísimo hablar en lenguas. En las madrugadas, cuando muchas veces me levanto, mayormente no hablo en español, sino que estoy media hora, una hora o más hablando en lenguas, porque cuando hablamos en lenguas, recuerda, hablamos con Dios. Otro nos edifica, comenzamos a construir, nuestro espíritu se fortalece. Puedes estar en un momento de debilidad o puedes estar en momentos de opresión, pero cuando tú doblas tus rodillas y comienzas a hablar en lenguas, sentirás un poder que viene sobre ti, de adentro hacia afuera, viene una fuerza, viene un fortalecimiento, viene algo que no estaba dentro de ti, pero cuando tú hablas en lenguas, porque recuerda que es el Espíritu Santo quien toma nuestra oración y Él comienza a interceder y nuestra oración en lenguas nos comienza a edificar, a enchufar, a llenarnos del poder de Dios. Yo recuerdo en unas campañas donde yo tenía que ir a predicar y recuerdo que estaba pasando no situaciones muy agradables, sino situaciones bastante difíciles. Y cuando uno pasa situaciones difíciles, lo que menos quiere uno es ir a ministrar o a predicar porque humanamente no se siente al 100%. Pero recuerdo que en esa campaña, antes de ir, me encerré en la habitación y cerré la puerta y comencé a orar en lenguas y al principio pareciera que no pasa nada, al principio pareciera que nos aburre o no entendemos, pero llega un punto cuando nosotros hablamos en lenguas donde comienza a edificarnos, donde comenzamos a tomar nuevas fuerzas. Y recuerdo que después de haber orado en lenguas, yo salí de aquel lugar empoderada, salí llena de fuerza, salí con un vigor impresionante. Y esa noche el Señor hizo liberación y Dios trajo sanidad a su pueblo. Recuerda que el hablar en lenguas te va a edificar. Pero vamos a seguir hablando de este tema tan importante, que el hablar en lengua hay beneficios cuando hablamos en lenguas después de esta pausa. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema los beneficios de hablar en lenguas. Estamos terminando el bloque anterior en el versículo 4 que dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y estuve hablando un poquito de lo que significa el edificarnos, el crecer, el alcanzar madurez, el empoderarnos. Prueba y verás que es realidad. Enciérrate en tu habitación, ora en lenguas y verás que sales totalmente diferente y empoderado de aquel lugar. Y Dios se manifestará en medio de tu vida. Pero dice el versículo 2 del capítulo 14 de 1 de Corintios, dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Otro punto que quiero decirte, que cuando nosotros hablamos en lenguas, vamos a interpretar los misterios de Dios en nuestra vida. La Escritura dice en Isaías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hay cosas ocultas en el reino? Claro que sí. No es para cualquier persona, no es para la gente que se conforma con un poquito, sino con la gente que tiene hambre. Hay misterios que no es para cualquier clase de personas, sino de aquellas que están dispuestas a estar en la presencia de Dios y para interpretar o descubrir esos misterios. Dice
dice que están ocultos, pero que Dios los quiere mostrar y Dios quiere que entendamos esos misterios. ¿Cómo puedo saber los misterios que Dios tiene? Hay misterios para mi vida, hay misterios para mi familia, hay misterios para el ministerio. ¿Qué misterios hay? Comienza a orar en lenguas, porque el Espíritu Santo es aquel que va a decodificar los códigos del reino de Dios para traerlos a la revelación a nuestra vida. Cuando hay misterios es porque no nos fue revelado, pero cuando nosotros hablamos en lenguas, el Espíritu Santo va a comenzar a traer el rema, a traer la revelación, a quitar la venda espiritual de nuestros ojos para que podamos ver lo que Él quiere hablarnos o mostrarnos o decirnos para algunas áreas específicas. El Espíritu Santo es aquel que va a revelar esos secretos y esos misterios para nuestra vida. Por eso es importante cuando el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas, el espíritu se edifica, pero el entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué nuestro entendimiento queda sin fruto cuando hablamos en lenguas? Porque, como dije al principio, cuando nosotros hablamos en lenguas es un idioma que nuestra mente no lo tiene registrado, es un idioma espiritual. Entonces nuestro espíritu se edifica y nuestra mente queda sin fruto porque no interpreta lo que quiere decir. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas, los misterios van a comenzar a ser revelados. Cuando nosotros hablamos en lenguas, comenzaremos a ensanchar incluso nuestro entendimiento, nuestra mente se va a expandir, va a venir la sabiduría para comprender esos misterios que Dios tiene para nuestras vidas. ¿No te ha pasado en algún momento que tú no entendías algo de una circunstancia espiritual o familiar o ministerial y de repente comienzas a orar en lenguas? Y cuando tú estás orando en lenguas, vamos a tener estas interpretaciones de los misterios. Por ejemplo, número 1, cuando tú estás orando en lenguas, puedes interpretar tus propias lenguas. Hay un momento en el que parece que no las entiendes, pero el Espíritu Santo va a interpretar aún tus lenguas. Él va a abrir tus oídos espirituales para que entiendas lo que estás orando. Yo recuerdo una vez que estábamos en el Instituto Bíblico allí, en Asambleas de Dios, y recuerdo que estábamos orando todos en lenguas, y en un momento una persona fue tomada por el Espíritu Santo y él comenzó a hablar en unas lenguas que no las podíamos entender, porque nadie puede entender el lenguaje de Dios, ni siquiera el diablo. Entonces él comenzó a hablar en lenguas y de repente mis oídos se abrieron al mundo espiritual y yo entendí exactamente todo lo que él estaba diciendo. Y yo me recuerdo que miraba a mis compañeros como diciendo, pero escuchen, yo pensé que todos estaban entendiendo lo mismo. Entonces cuando él termina de hablar en lengua, mis compañeros turbados se decían, pero ¿qué es lo que dijo? Pues ¿qué habló? No entendimos. Y yo entendí en ese momento que Dios a mí particularmente me había abierto los oídos para interpretar las lenguas. Cuando tú oras en lenguas, entonces, número 1, para entender los misterios, puede ser que el Espíritu Santo haga interpretar las lenguas las que tú estás orando. Estás orando en lenguas y te viene la interpretación o lo comprendes. Número 2, puede ser que cuando estés hablando en lenguas quede impregnado en tu espíritu las palabras y con imágenes. Por ejemplo, tú estás hablando en lenguas y de repente tú no estás entendiendo con tu oído físico, pero en tu espíritu algo se está plasmando, pensamientos, palabras, situaciones que Dios te está revelando de lo que va a suceder o de lo que está aconteciendo. Y número 3, para interpretar o como el Espíritu Santo puede traer la interpretación de esos misterios, es que cuando tú terminas de orar en lenguas, vienen pensamientos que no estaban en tu mente. Y, por ejemplo, de una situación, no la comprendías, ayunabas, orabas, no la comprendiste, pero terminaste de hablar en lenguas y al momento o al rato vienen pensamientos y tú dices,
ya sé, es como cuando te cae la ficha, cuando te cae el email del cielo y tú dices, ahora entiendo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que te va a revelar los misterios. Otro punto en el cual quiero hacer referencia es que el hablar en lenguas es la única oración que no tiene impedimentos, que llega directamente al trono de Dios. El apóstol Pablo nos habla de que hay 3 cielos. Él habla de que él estuvo en el tercer cielo, que es donde está el Señor. Él dice, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo y era él. Ahora, hay 3 cielos, esto tenemos que comprender. Número 1, el cielo que se ve, es donde están las huestes espirituales de maldad que habla en la escritura. El apóstol Pablo dice, y los gobernadores, huestes de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Hay una batalla, todos lo sabemos, pero ¿dónde gobiernan? ¿Dónde son los que gobiernan las naciones? ¿Dónde vienen esos pensamientos? ¿Dónde toman los pensamientos de las personas para hacer maldades? En las regiones celestes, donde están los principados, donde se mueve el mundo espiritual bastante fuerte. Recordemos, antes de ir aquí, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 10, habla de que él estuvo orando por espacio de 3 semanas, pero desde el primer día Dios le había escuchado. Pero ¿por qué el Señor le responde al último día prácticamente? Dios le escuchó del primer día, pero había una batalla en los aires, y esa batalla, esa oposición que tuvo que venir el arcángel y tuvo que venir el ángel de Jehová para librar esa batalla. Entonces entendemos que Daniel oraba, pero había una batalla en los cielos. Entonces el primer cielo es lo que nosotros podemos llegar a contemplar, por decir el cielo celeste. Ahí es el primer cielo donde el apóstol Pablo habla de que gobiernan las huestes de maldad en las regiones celestes. Es el primer cielo. Por eso cuando nosotros oramos en español y comenzamos a orar, nuestra oración claro que tiene poder, pero vamos a tener una resistencia mayor, porque el diablo sabe lo que estamos diciendo, y como sabe lo que estamos pasando, entonces la oposición será mucho más fuerte, como le pasó a Daniel. Entonces luego está el segundo cielo, que podemos decir donde están los astros, los planetas, y el tercer cielo es donde Dios habita. Por eso nuestra oración, a veces tú puedes estar bien, te levantas bien, tienes ganas de servir a Dios, pero de momento sientes depresión, no tienes causa, no tienes problemas, sientes pesadez, no puedes orar, dices, ¿qué me pasa? Pequé, me agarró el diablo, ¿qué me pasó que no puedo orar? Pero no es eso, es porque hay una batalla en la atmósfera, en el primer cielo, donde las huestes espirituales están ahí. ¿Para qué? Para traer oposición a nuestra oración. ¿Que Dios la va a responder? Claro que sí. Pero tomando el ejemplo de Daniel, a veces va a retrasarse nuestra oración o nuestra batalla porque hay un impedimento espiritual. Por eso a veces cuando oramos decimos, siento que mi oración llegó al techo, no dio más, siento que mi oración no es oída. Como dice la Escritura, que hay cielos de bronce, pero para eso nosotros tenemos que aprender a orar en el Espíritu Santo. Cuando tú oras en lenguas, cuando tú te arrodillas, sea la situación que sea. Daniel no conocía, el Espíritu Santo no había venido como tal para bautizar. Daniel no sabía, entonces él oraba como sabía. Pero cuando tú hablas en lenguas, no hay diablo, no hay infierno, no hay nadie que pueda detener. Es decir, cuando tú oras en lenguas, tu oración pasa rápidamente, nadie puede atrapar, nadie puede comprender esa oración, no puede tener oposición, porque es el Espíritu Santo, recuerda, quien toma nuestra oración y la lleva delante del trono de gracia. Gloria a Dios. Por eso la oración en lenguas es la única oración que el diablo no entiende y que no puede traer oposición, y que va a ir directamente como un rayo adelante del trono del Señor. Y quiero terminar con esto. Yo recuerdo que cuando me entregué al Señor, yo anhelaba hablar en lenguas y llevaba 2 meses, como 2 meses, y todos hablaban en lenguas y yo quería hablar en lenguas, pero Dios no me bautizaba. Estuve un mes o más de un mes pidiendo
pidiéndole al Señor que me bautizara y Dios como si nada. De repente, en una ocasión, cuando voy, ese día dije, no quiero que me bautices en lenguas, ya no quiero las lenguas, porque ya estaba como frustrada. Y en ese día, cuando estaban todos adorando, la iglesia hablaba en lenguas, en un momento yo me vi con las manos levantadas. Yo estaba enojada con el Señor, porque venía semanas orando, anhelando, y Dios no había hecho nada. Pero recuerdo que cuando tenía las manos levantadas así, en un momento siento, literalmente lo toqué, lo palpé, sentí como que me hubieran tirado kilos de algo sobre las manos, y cuando yo tenía las manos levantadas así, me caigo para atrás, pero con toda la fuerza me caigo en el suelo. Y en ese momento siento a mí, mi experiencia personal, siento que mi lengua se va para atrás y comienzo a hablar en otros idiomas, y ahí es donde el Espíritu Santo me bautizó. ¿Qué quiero decirte con esto? Cada experiencia será diferente, no tiene que ser igual que la mía, pero el anhelo tiene que ser ardiente. Necesitamos que el Señor nos bautice en fuego, en poder, en Espíritu Santo, y que la iglesia comience a hablar en nuevas lenguas para saber orar bajo la dirección de Dios. Espero haberte bendecido, y recuerda, clama al Señor y Él te responderá, y no pares hasta que Dios te bautice en Espíritu Santo y fuego. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones.